Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 2. Advenimiento del desastre. Segunda parte. Es preciso efectuar dos revisiones generales de la Europa del siglo XV, 1400 a 1500, para comenzar a comprender el cómo y el porqué de la explosión que siguió abruptamente al inicio del siglo XVI. La primera corresponde a lo que yo llamaría la última generación, una revisión de unos 80 años entre la tercera década del siglo XV y la protesta inicial de Lutero en 1517. La segunda se refiere a un punto especial y determinante: la situación del papado y la corte papal durante el mismo período. La última generación antes de la Reforma fue en toda Europa un período bien diferenciado, que naturalmente fue fruto del período que la había precedido, pero un fruto muy diferente. Lo entenderemos mejor si recordamos los tres nombres que le han adjudicado con diferentes grados de exactitud. Los alemanes anticatólicos lo han denominado clarificación, esto es, la dispersión de las nieblas de la religión que ellos consideran como leyendas falsas y de lo que desprecian como confusión mental de la Edad Media. Se lo ha llamado bancarrota de la cristiandad, es decir, el derrumbamiento de la unidad de la civilización cristiana en Occidente, donde hasta su fin, las naciones en desarrollo habían seguido siendo provincias de un todo esencialmente homogéneo. Ha sido llamado primavera del Renacimiento, o sea, la apertura, el florecimiento de una visión, la visión de esa elevada y espléndida antigüedad pagana de la cual todos derivamos, la visión de Grecia y de Roma, tal como fueron en sus momentos supremos. El primero de esos nombres, clarificación, es verdadero o falso según que se acepten o rehacen las doctrinas trascendentales de la Iglesia Católica, especialmente la doctrina de la Encarnación y todo cuanto de ella emana, hasta los últimos detalles de las devociones locales hacia la Madre de Dios. Hubo ciertamente una pasmosa revolución en el espíritu europeo, y de acuerdo a la fe o ausencia de fe de cada uno, puede denominarse la liberación de un espejismo, esto es, un despertar, o la pérdida del sentido de la realidad de las cosas eternas. El segundo título, bancarrota de la cristiandad, es también exacto en un aspecto de la cuestión. Europa dejó de estar unida y desde entonces nunca ha vuelto a estarlo. Pero no debemos aceptar la doctrina de que la separación de sus diversos sectores debía necesariamente ir en aumento progresivo. La tendencia centrífuga pudo muy bien haber sido un mal pasajero. La reacción debía llegar necesariamente, como en realidad ocurrió, más aún una potente e instintiva tendencia contraria hacia la reunificación de Europa ha aparecido repentinamente desde entonces y ha tratado de hacerse efectiva, y aunque hasta el momento ha fracasado, no podemos tener la certeza de que no triunfará en el futuro. Personalmente, siempre he pensado que, ante la presión de cosas totalmente foráneas que pongan en real peligro nuestra tradición europea común, la unidad volverá a resurgir. El tercer título, Primavera del Renacimiento, es, sin duda, exacto. Por causas demasiado profundas y, en consecuencia, demasiado ocultas para ser descubiertas por nosotros, causas que actuaban en la profundidad del espíritu humano, sopló
sobre el espíritu europeo del siglo XV un viento fresco, comparable al que 400 años antes diera origen a la gran civilización medieval, pero que soplaba con mayor fuerza, más inesperadamente y desde un rumbo diferente. Era un aire que revelaba a los hombres el espléndido pasado del Mediterráneo y llenaba los espíritus más potentes de la Europa con la pasión por recuperar y, en cierto modo, por volver a vivir el pasado clásico. Es habitual adjudicar esta pasmosa, vigorosa y nueva aptitud, esta vibración vital, a causas materiales, tales como la dispersión de manuscritos antiguos en Occidente, debido al avance de los turcos en Oriente, y en especial a la captura de Constantinopla en 1453. Tal explicación me parece de una crasa insuficiencia. En el sur, el arte pictórico había avanzado hacia el nuevo espíritu durante 2 generaciones, los cuales en la arquitectura ya habían comenzado. Lo mismo ocurría con el examen crítico de documentos, la presión por el descubrimiento y edición de nuevos textos, mucho antes de que la presión maometana sobre el Oriente dispersara en forma mecánica los manuscritos por todo Occidente. Fueran las causas las que fueren, se produjo una revolución mental, y fue la tensión de esta revolución lo que produjo el sacudimiento del antiguo y aparentemente estable edificio del mundo católico unido, y su ruptura posterior debido al manejo equivocado de la crisis. Los nuevos conocimientos, la nueva y ampliada experiencia hacen vacilar la fe, a causa de que solamente podemos pensar en imágenes, en fantasmas de la mente. Nuestra convicción de que esto o aquello es verdadero está asociada con algunas imágenes en nuestro interior. Los nuevos descubrimientos repentinos turban esa asociación de ideas verdaderas con imágenes insuficientes. Esa perturbación hirió a Europa en la época de que hablamos, porque juntamente con el gran cambio se produjo una ampliación de conocimientos y una nueva experiencia de las cosas materiales cuyo efecto fue en aumento. Un hombre nacido justamente antes de comenzar el período a que me refiero, digamos en 1430, que llegara a una edad avanzada, habría presenciado antes de morir los siguientes hechos: la expansión del conocimiento geográfico más allá de todo concepto previo, la vuelta al Cabo de Buena Esperanza por los portugueses y su descubrimiento de una nueva ruta a la India, el establecimiento de pequeñas guarniciones de nuestra raza en las islas del Atlántico, en las costas de África y de la India y de la remota Asia, la difundida comprobación de que muchos hombres habían sabido siempre, quizás la mayoría de los hombres que se ocupaban de esas cosas lo daban vagamente por descontado, que la Tierra era una esfera, la aparición de un volumen siempre creciente de antigua sabiduría y de belleza en escultura, en letras y en arquitectura, los comienzos del arte de imprimir, obscuro al principio, luego desarrollado y finalmente universal. Fue también el momento de cambio en el arte de la guerra, comparable al gran cambio ocurrido en nuestra propia época, ya que se hizo posible el dominio absoluto para quienes poseían la nueva artillería pesada, y los señores menores no podían poseerla. Los últimos jirones del feudalismo, muertos ya, fueron barridos. Los castillos ya no fueron independientes, aunque este cambio en particular, el cambio en el arte de la guerra, fue de lenta maduración, y los hombres apenas asimilaron su importancia hasta el siglo siguiente. Después de 1500, estaba sin embargo presente, y unos pocos ya lo habían asimilado, en especial los reyes de Francia. Como ya he dicho, un hombre nacido al comienzo de este nuevo período, es decir, alrededor de 1430, apenas sobrepasados sus 60 años, habría oído hablar de los viajes de Colón. Es concebible que en su extrema ancianidad se hubiese enterado de que un polaco, allá en la frontera de la cristiandad, había revivido el antiguo y olvidado esquema pitagórico del universo, y sugerido que la Tierra se movía sobre su eje y alrededor del Sol, aunque no hubiera llegado a vivir hasta ver impresas las obras de Copérnico. A su alrededor, mientras tanto, habría estado en marcha con creciente vigor el surgimiento de aquel humanismo originado por el estudio de la antigüedad.
como las mentes más potentes de su época, se habría sentido colmado por un creciente desprecio hacia el pasado medieval. Puede hasta haber llegado a confiar en un futuro glorioso para la inteligencia humana, aunque para muchos de ellos el presente era ya bastante glorioso por los conocimientos recién descubiertos. Esta enorme expansión de la experiencia, la emoción y el conocimiento originó en los espíritus humanos una perturbación, que en las mentes vigorosas era una perturbación placentera, que se aproximaba a la anarquía en algunos aspectos. El difunto Lord Salisbury, que ha dicho tantas cosas verdaderas y profundas, hizo notar hace unos 35 años un efecto paralelo en la actualidad, al decir que la repentina expansión de las ciencias físicas había conmovido las normas de la moral tradicional y popular, y era responsable de las rebeliones modernas. No obstante, esta generación anterior a la Reforma no engendró de inmediato una herejía. Por el contrario, fue un período en el cual la gente estaba, en cierto modo, cansada de herejías. El movimiento de los Lollards en Inglaterra disminuyó hasta la insignificancia. El movimiento husita en Bohemia mermó hasta ser solo un problema local. Lo que este nuevo estado mental produjo fue un considerable escepticismo, que se hizo mucho más evidente en chanzas y epigramas que en manifestaciones definidas. La erudición antigua, en especial la griega, estaba en desacuerdo con la fe, y el orgullo de este nuevo y exaltado humanismo iba acompañado de chanzas sobre la leyenda y la verdad dogmática. Pues al producirse aceleradamente el examen crítico de la leyenda, la doctrina se tambaleaba, envuelta en el derrumbe de las leyendas. Esta fue, por ejemplo, la generación durante la cual la donación de Constantino, que por mucho tiempo se había supuesto era origen de la monarquía temporal del Papa, y las apócrifas decretales de Mercator, algunas de las cuales eran la base de ciertas extensiones del poder papal, fueron objeto de examen y de creciente rechazo. Fue la época durante la cual una enorme masa de elementos apócrifos o semi-apócrifos en la tradición fueron concienzudamente examinados y desacreditados hasta la exageración, como ahora sabemos, porque los grandes eruditos de este humanismo no tenían la menor paciencia para desentrañar la verdad que se oculta hasta en la leyenda más fantástica. Han sido necesarios los posteriores avances en el conocimiento para enseñar a los hombres que las historias más extremas en la vida de un santo o en las crónicas de un santuario se basan en frecuencia en un hecho histórico real y son útiles casi siempre como evidencia. Al mismo tiempo, se había originado tardíamente una nueva investigación del texto de las Escrituras, y en vísperas de la Reforma, los libros hebreos, no sólo del Antiguo Testamento, sino también de los del Talmud, eran familiares para muchos, así como los argumentos judíos contra la fe. En cuanto al Testamento en griego, era la prueba máxima de erudición y se lo conocía de memoria. En esa época turbulenta hubo otro elemento de perturbación. Los turcos habían iniciado su triunfante y desastroso avance hacia Occidente. Devoraron el control cristiano sobre el Mediterráneo oriental, guarnición tras guarnición. Desbordaron sobre la península balcánica, solamente Albania pudo resistirles. Grecia se perdió, y cuando un testigo como el que estoy describiendo hubiera llegado a sus 23 años, se produjo el colapso de Constantinopla, la ocupación de dicha ciudad por los turcos y el final de la tradición romana del imperio, luego de una vida prolongada a través de 1500 años. Bajo la presión de tantas fuerzas, se hizo evidente un efecto lamentable. La moral de Europa estaba en momentánea quiebra. En medio de semejante confusión, aquello que podía servir para moderar con su autoridad y reformar con su ejemplo, el papado, falló en el desempeño de su misión. Justamente con el debilitamiento de la autoridad papal, se produjo en la religión, durante el siglo y medio entre la Muerte Negra y la primera protesta de Lutero, un proceso cuyas características es esencial que comprendamos si deseamos entender cómo llegó a producirse la Reforma. Es un proceso difícil de definir, porque es sutil, porque no se hizo evidente en los nombres de las cosas, y los hombres juzgan habitualmente por los nombres, y porque los contemporáneos solo lo experimentaron bajo la forma de cierta intranquilidad, cuya naturaleza no captaban plenamente. Denominaré a ese proceso cristalización de la religión.
Quiero significar por ese término una especie de endurecimiento de lo que había sido elástico y fluido, una exageración de la rutina y de las reglas precisas, en oposición a la amplitud del movimiento, un desarrollo de la letra contra el espíritu, una preponderancia del esqueleto en un organismo vivo en oposición con su carne y su sangre. Los enemigos de la verdad católica han usado parte de este proceso que afectó a la Iglesia hacia el final de la Edad Media, el término fosilización. Como es natural, rechazo de plano dicho término. No es solamente exagerado, es falso. La vida de la Iglesia continuó en forma vigorosa y sagrada. Produjo grandes santos. Su administración estuvo perpetuamente al servicio de las necesidades del hombre. Europa vivía una vida realmente católica y estaba sana, pero lo que podríamos llamar su vida oficial se endureció fuera de toda medida. Esto iba necesariamente acompañado de una consolidación de los abusos. Nunca podrá lograrse, ni aun en esa institución que es la suprema esperanza del género humano, la consolidación del bien, porque la del hombre es una naturaleza caída. Las doctrinas, la santidad, el supremo valor espiritual de la Iglesia Católica permanecen, pero su maquinaria política debe sujetarse a una constante renovación. Todo lo que interfiera con una atención y un reajuste incesantes tiende a debilitar el organismo. Así como el término fosilización es enteramente falso, más falso aún es el término vejez. La Edad Media envejeció, pero la Iglesia no envejeció. A medida que la sociedad en que vivía iba envejeciendo, ella soportó ciertas limitaciones, de las cuales se liberó en su momento. Jamás la vida de la Iglesia, aun en sus actividades humanas, se elevó con un vigor más espléndido que después de haber sido lanzado el desafío final de la Reforma, que estuvo tan próximo a triunfar. Pero se produjo un retraso fatal en el comienzo de la Reforma, y la continuada supervivencia de abusos atribuibles a la rutina no corregida y a intereses creados se mantuvo durante tanto tiempo luego del primer estallido de universal protesta, que la indignación que originaron tuvo tiempo de segregar de la fe a una generación entera. Como ejemplo de esta cristalización, tomaremos la complicada red de las finanzas clericales. En ellas había desaparecido la antigua simplicidad. Se exigían tributos basados en meros precedentes, aunque la causa de tales precedentes hubiera dejado de existir. Gravámenes, que habían sido necesarios cuando la Iglesia luchaba por su existencia contra el poder civil, seguían existiendo, por lo menos algunos, cuando ya no eran necesarios. Consideremos abusos como las pluralidades en tiempos primitivos. En Inglaterra, después de la conquista, por ejemplo, que un hombre ocupara 2 sedes al mismo tiempo era algo que ocurría ocasionalmente, pero no se toleraba. Era un escándalo y un atropello. Ya más adelantada la Edad Media, llegó a ser aceptado, aún censurable, aún escandaloso, pero aceptado. Junto con esta cristalización, este endurecimiento de la acción oficial, existía entre los laicos un mal, y mucho más grave, paralelo: la confianza en los aspectos externos de la religión a expensas de la vida espiritual. Todos los apologistas de la revuelta contra la unidad ponen especial énfasis en este hecho. La Reforma, afirma, fue esencialmente un llamamiento a una religión personal. Los hombres, siguen diciéndonos, habían dejado de adornar en espíritu y verdad, y los sacerdotes eran los responsables de ello. Esta apelación a las almas adormecidas tenía que ser hecha por los rebeldes, pues nadie en las filas oficiales la hubiera formulado. Esta apelación amenazaba los intereses creados en santuarios y reliquias, en fiestas y oficios. En consecuencia, sus autores fueron tratados como enemigos, y de allí la ruptura de la cristiandad. Este énfasis especial es una historia completamente falsa. La revuelta estaba inflamada, además, por el odio hacia la religión común, ancestral de los cristianos. Vomitaba insultos abominables contra la Eucaristía, los santos, la Madre de Dios. Se alimentaba también de una furia generalizada contra la disciplina. Efectuó alianzas y apoyó activamente el despojo generalizado de las propiedades comunales por parte de los ricos. Aborrecía la belleza, sentía una frenética pasión por la destrucción, fomentó lo más vil en el hombre, su lado anarquista, iconoclasta.
Pero no puede haber cabal comprensión de la catástrofe si no se admite que esta reacción hacia una religión personal fue una de las causas principales. Estuvo presente en todas partes y tuvo potentes efectos. No habéis orado, decían a los hombres, solo habéis recitado palabras apresuradas. No os habéis arrepentido, solo os habéis atenido a la reforma de absolución. No habéis hecho adoración, sino cumplido un ritual. Habéis abandonado a Dios por sus criaturas y habéis dejado morir de hambre la necesidad que dormía en vuestro interior. Despertaos y comed. Las multitudes respondieron por todas partes. El llamado sonaba sincero. Había un elemento real en el nuevo y furioso entusiasmo, elemento sin el cual toda mentira es impotente. Era ese grado de bien sin el cual el mal carece de efecto. Retomaré, por último, el origen principal de esta ruptura llamada Reforma, quizás su causa material más importante, la muerte negra. A mitad de camino, entre 1300 y 1400 o 1348 a 50, la muerte negra desgarró la estructura viviente de la cristiandad como un arma terrible que desgarrara la carne viva de un organismo humano. En 2 años mató quizás a la mitad, o con seguridad, a 1/3 de Europa occidental. Arruinó la antigua y saludable estructura del feudalismo. Por doquiera rebajó el potencial de vida en número, en vigor, en poder productivo. En algunos lugares, comunidades monásticas enteras fueron eliminadas, en otros murieron el obispo y todo su capítulo. Para dar un ejemplo en particular, la Universidad de Oxford, una institución esencialmente clerical, en el núcleo mismo de la vida eclesiástica de Inglaterra, se redujo a 1/3 de su antiguo número y así permaneció. Para dar otro ejemplo, el monasterio de San Albano, una de las grandes instituciones monásticas típicas de Occidente, se redujo, quedó disminuido a la mitad de su cantidad anterior. Más o menos lo mismo ocurrió con la mayor parte de las grandes casas monásticas en toda Europa. Más tarde, algunas recibieron nuevas donaciones y aumentaron sus habitantes. Pero la institución monástica, como todas las demás instituciones europeas, fue herida en sus entrañas, y las consecuencias de la herida se sintieron durante generaciones. Esta prueba degradó el nivel de la cultura del clero en forma considerable, especialmente aquí en Inglaterra. Ese nivel se había recuperado en gran parte, y antes de que se produjera la reforma, había sido vivificado por la revitalización de los estudios clásicos. No obstante, el efecto del golpe se sintió aquí en forma permanente. Al mismo tiempo, la muerte negra puso de relieve en una forma inesperada y curiosa las peculiaridades locales en las diferentes provincias de la cristiandad. Antes de la plaga, la unidad externa de la cristiandad estaba mantenida no sólo por la doctrina común y la civilización consiguiente, sino también por un numeroso grupo de gente de gobierno que en términos modernos podríamos llamar cosmopolita. En todo el occidente, aunque en grados variables, se casaban entre sí, se encontraban continuamente la actividad de las cruzadas, en los grandes concilios hasta en las guerras. Un grupo muy numeroso, entre ellos la mayor parte de la gente importante de Francia y toda la Inglaterra, tenía un idioma general que todos ellos usaban habitualmente. Un caballero de Northumberland se parecía mucho más en idioma y acento a un caballero de Burdeos, de lo que un inglés culto de hoy se parece a un americano culto. Aun donde no se estaba familiarizado con la ubicuidad del francés hablado por la clase alta, en la región del Rin y más allá, en España e Italia, existía un ir y venir que unificaba la porción viajera de Europa. Y esa porción viajera, en aquella época, no significaba solamente la aristocracia, sino mucho más. Los funcionarios, los soldados de fortuna, los eruditos, una gran parte de los clérigos. Ahora bien, entre un centenar de otras consecuencias, la muerte negra produjo la separación del habla y de los hábitos locales entre una provincia y otra. Esto fue acompañado por el desarrollo del sentimiento nacional. La lenta división de una Europa unida en naciones separadas habría ocurrido de todos modos, pero fue acelerada por la muerte negra. Convirtió a Inglaterra, dentro de una generación de aquel suceso, en un país de habla totalmente inglesa, o por lo menos en un país donde solamente la corte y unos pocos hombres prominentes
pensaban en francés. Convirtió a los esclavos de Bohemia en un cuerpo que se oponía mucho más conscientemente a los alemanes. En todas partes produjo este efecto que hoy llamaríamos de particularización, profundizando las líneas de ruptura entre las diversas divisiones de los cristianos. Por supuesto, el mal no llegaba ni por aproximación a lo que es en el día de hoy, cuando ha desaparecido hasta el uso común del latín. No obstante, ya alrededor de 1400 existía una muy marcada diferencia entre una nación y otra, y esa diferencia continuaba creciendo. Fue principalmente este nuevo sentimiento localista lo que alimentó las revueltas eclesiásticas locales de relativa importancia, como la de Wycliffe en Inglaterra y la de Hus en Bohemia. Existía, pues, en el espíritu de Europa, durante las últimas generaciones de la Edad Media, una creciente inquietud. La unidad se daba por descontada. La autoridad, que es condición previa de la unidad, se daba por descontada. Pero la unidad en la práctica y la autoridad en la acción iban perdiendo sus fundamentos morales. Si el lector de nuestros días deseara un paralelo moderno, hay uno muy a mano: la moral de todos nosotros, excepto una pequeña camarilla excéntrica, admite el derecho a la propiedad privada. Lo que es más, todos nosotros, excepto unos pocos maniáticos, nos adherimos a sus formas tradicionales. No experimentamos un gran placer ante la ruina de las grandes fortunas. Pensamos que todos debiéramos unirnos para evitar que el Estado sufra violentas perturbaciones económicas. No obstante, como sociedad, nos sentimos llenos de ansiedad e intranquilidad cuando contemplamos el moderno capitalismo industrial. Este tiene sus defensores oficiales, pero tienen escaso peso moral. Existe un deseo confuso, pero muy fuerte, de una reforma que conduzca a mayor justicia. Este es un buen paralelo moderno del clamor de la sociedad a fines de la Edad Media. La demanda de una limpieza en la Iglesia se hacía cada vez más urgente y se expresaba en una fórmula universal: reforma de la cabeza y los miembros. De la cabeza, porque el escándalo del cisma papal se iba haciendo intolerable. De los miembros, debido al descontento de los laicos por las formas que el clero utilizaba para acumular ingresos. Para dar solo un ejemplo entre cientos, existía un amargo y creciente descontento contra los derechos de entierro, con frecuencia excesivos, asignados con rigor a ciertas corporaciones. Así fue el proceso que condujo a la última generación de una cristiandad unida en la última mitad a 2/3 partes del siglo XV. En la superficie, ese período parecía uno de mayor armonía y unidad que los dos precedentes, pero debajo de esa superficie estaban en acción fuerzas vigorosamente perturbadoras. La corte papal se estaba convirtiendo en un principado italiano. El escepticismo se propagaba velozmente y comenzaba a aparecer una especie de anarquía moral, no en la sociedad, sino una multitud de mentes individuales, debido a la expansión demasiado repentina del mundo. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.